Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí, profe. Bien. Bueno, pero no es esto. Bueno. Muy bien. Acá tenemos entonces toda la ruta metabólica por pasos. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, Sí, esta sí. es la reacción completa. Glucosa, a través de la glucólisis, da como producto 2 piruvatos que naturalmente, ácidos pirúvicos que naturalmente en el medio biológico se transforman en anión piruvato y protones. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Acá tenemos la primera reacción. Tenemos marcado el ATP, que va a ceder un fosfato que se va a ubicar en el carbono 6 de la glucosa. Ahí está, en el carbono 6 de la glucosa. Y va a quedar ADP, por supuesto. Esta molécula ahora se va a isomerizar. Entonces, primero, tenemos una quinasa. Las enzimas que tienen que ver con hidrólisis de ATP o formación de ATP son quinasas. En algunos libros lo van a encontrar como sinasas, pero es exactamente lo mismo. Entonces, exoquinasa o glucoquinasa, dependiendo, están las dos en los medios biológicos, dependiendo cuál sea el tejido donde estamos ubicados. Glucosa 6-fosfato, isomerización. Glucosa, fosfato, isomerasa. Pasa a fructosa 6-fosfato. Pero ahora la fructosa, como tiene el carbono 2 anomérico, antes era el carbono 1 anomérico, acá es el 2, entonces tenemos el carbono 1, que es un alcohol primario, igual que el carbono 6. Una nueva molécula de ATP va a permitir que se fosforile. Son fosforilaciones simples a nivel de sustrato. Esta fosforilación entonces implica otro éster de fosfato. Éster de fosfato, éster de fosfato, en el carbono 1 y en el carbono 6, de la fructosa. Ahora bien, vamos a cortar la molécula de fructosa entre, fíjense, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Cortamos entre el 3 y el 4. Y entonces esto se va a hidrolizar naturalmente. ¿Y qué nos va a quedar? Una molécula que tiene un fosfato
el carbono anomérico, que va a formar inmediatamente un doble enlace con el oxígeno. Cuando se corte acá, acá se va a formar el carbono, el carbonilo, y nos queda entonces esta molécula que es la dihidroxiacetona fosfato. Acetona, ¿qué es? La propanona, recuerden. Y por otro lado nos queda acá, cuando se rompe por este lado, acá queda un aldehído, un alcohol y otra vez un alcohol, pero en esta vez está en forma de éster de fosfato. Quedan entonces dos moléculas. El aldehído, el gliceraldehído 3-fosfato, y la dihidroxiacetona fosfato, que son isómeros. Por lo tanto, hay una triosa fosfato isomerasa. Entonces, aquí que hubo una quinasa, aquí una isomerasa, aquí tenemos otra quinasa, que será la quinasa de quién, de la fructosa 6-fosfato. Entonces, ahora se rompe la molécula a través de una aldolasa. Aldolasa. Por esa razón queda un aldehído en una parte de la molécula que se rompe y un alcohol del otro lado. Bien, entonces, ahora tenemos una isomerasa que va a permitir que este compuesto se transforme en este otro. ¿Por qué razón no quedan los dos? Porque como este aldehído, gliceraldehído 3-fosfato, va a ir al resto de la secuencia, donde naturalmente se va a oxidar el aldehído y entonces va a desaparecer de este equilibrio. O sea que cuando desaparezca de este equilibrio, esta molécula va a transformarse, ¿para qué? Para ocupar este lugar y así poder pasar al resto de la secuencia. La única oxidorreducción es la que implica la oxidación del aldehído a ácido carboxílico. El NAD es la coenzima, NAD con carga positiva, que va con un fosfato presente, un fosfato inorgánico presente. El NAD se va a reducir, va a quedar NADH, NAD reducido, y como esta molécula va a tener un carboxilo con alta energía, porque viene del aldehído que se oxidó, el fosfato puede ingresar para dar un anhídrido mixto entre el ácido glicérico o 3-fosfoglicerato y el ácido fosfórico. La enzima es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué será una deshidrogenasa? Porque saca y el hidrógeno va a parar ¿a quién? A la coenzima. Una vez que tenemos esta molécula que es rica en energía, podemos transferir la energía de la hidrólisis de esta parte de la molécula, es decir, del anhídrido mixto, transferimos el fosfato y la energía a un ADP y quedará en ATP. Y esta molécula tendrá el carboxilo libre y en el carbono 3 un fosfato.
Bien, entonces, tenemos una atención que acá gastamos un ATP, otro ATP, y acá recuperamos, atención, estamos recuperando 2 ATP. ¿Por qué? Porque estas son 2 moléculas. Ambas moléculas van a ir dando el resto de la secuencia de la ruta o vía metabólica. Bien, entonces, son 2 ATP que se recuperan y esta molécula, que es el ácido 3-fosfoglicérico o 3-fosfoglicerato, va a cambiar de posición el fosfato del carbono 3 al carbono 2. Quiere decir que teníamos el 3-fosfoglicerato y vamos a tener el 2-fosfoglicerato. Es una mutasa, ¿no? Es una enzima que lo que hace es isomerizar por cambio de posición de un grupo funcional que es el fosfato. Ahora bien, esta molécula puede perfectamente perder agua entre este oxidrilo y este hidrógeno. Y nos queda un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Eso es importante porque ahora esta molécula tiene un éster muy particular porque es muy rico en energía, que es el éster del fosfato del enol. Ese éster es el fosfato del enol. Y eso es muy rico en energía. Es uno de los compuestos más ricos en energía de todo el metabolismo. Prácticamente, si pudiera el proceso, podría dar 2 ATP. Pero no, porque recuerden que cuando se acoplaban reacciones tenía que sobrar siempre un poco de energía. Y como no puede sobrar, entonces va a sobrar una cantidad mayor y se va a formar solamente por cada molécula un ATP. O sea, este fosfato va a pasar al ADP para dar ATP. Y entonces, aquí hemos recuperado 2 y acá otros 2, en total son 4. ¿Cómo es toda la secuencia? Entonces acá tenemos glucosa más 2 NAD oxidados, más 2 ADP, más 2 fosfato inorgánico. Tenemos 2 piruvato más 2 NAD reducidos, más 2 ATP. Eso es el resumen de lo que vimos hasta ahora. Todo esto se produce en el citosol. A ver. Bueno, acá lo volvemos a tener. Glucosa por la glucólisis da 2 piruvatos, 2 ácidos pirúvicos, 2 piruvatos más 2 protones. Entonces, muchos monosacáridos pueden llegar a glucosa por transformación. La galactosa, por ejemplo, o la manosa o algún otro más. Entonces, glucosa más 2 ADP más 2 fosfato inorgánico más 2 NAD oxidados da 2 piruvato más 2 ATP más 2 NAD reducidos más 2 agua. Esto es todo lo que hemos visto.
y la secuencia es la que tenemos acá, que es la misma que vimos hasta ahora. Pero por ahí se ve bien dónde ingresan los ADP para formar ATP. Acá donde se gasta, acá donde se recupera. Y en cada reacción está puesto el delta G que corresponde a la reacción. ¿Por qué es tan importante saber el delta G de las reacciones? ¿Por qué? Porque sabemos que dependiendo de los potenciales de las coenzimas que van a ir después a la cadena respiratoria hasta llegar a entregarle al oxígeno los protones y electrones, entonces podemos saber la cantidad de energía que se consigue y cómo se pueden formar ATP a partir de esa energía. Naturalmente, desde el ADP. Acá tienen todo dicho otra vez, tal cual como lo hemos estado diciendo, es decir, que lo Tengo una consulta, disculpe. ¿A dígame. partir de qué término se recupera el ATP? Vamos a verlo acá. Parece que estaba. Bueno, a partir de cuando se coloca el segundo fosfato en la fructosa, es decir, la fructosa viene de glucosa 6-fosfato. Se forma fructosa 6-fosfato. Y ahí se coloca el segundo fosfato. Y tenemos la fructosa 1,6-bis-fosfato. A continuación, esa fructosa se rompe en 2 moléculas de triosa-fosfato. Profe, A partir de perdón, ahí, sí. se ve la diapositiva anterior de glucólisis todavía. No, no se ve lo que está diciendo. Lo que estoy diciendo es lo que vimos antes. Ah, pensé que lo estaba marcando, perdón. No, lo estaba diciendo de memoria. A ver. Esperen un segundo, que si lo quieren ver, lo vamos a ver entonces. Es muy chiquito y no se alcanza a ver.
Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Y acá la tenemos. Es la de antes, que yo se las estaba diciendo de memoria. ATP. ATP son los dos gastos. Esta es la primera fase, donde se gasta ATP. De aquí en adelante es la segunda fase. O sea, desde que se rompe la fructosa 1,6-bisfosfato en 2-triosas fosfato. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Muy bien. Y Entonces, perdón, profe, una pregunta. ¿Y en los pasos estos que solamente tenés una sola flecha, esos pasos es que es irreversible? exacto. Y fíjense que los pasos que hay solamente flechas son los que tienen un delta G grande. Por eso son unidireccionales. ¿Qué hemos dicho del delta G? Lo hemos mencionado. ¿Cuándo eran unidireccionales las reacciones? Cuando el delta G era fuertemente negativo. Sí, y ¿Se grande. acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Sí, Bien, profe. bien. Entonces ahí tenemos casos específicos. Siempre que hay doble flecha, quiere decir que se puede perfectamente ir en el sentido opuesto. Bien, acá lo volvemos a tener. Nuevamente la reacción, glucosa más ATP, glucosa 6-fosfato, fosfo, hexosa, isomerasa, fructosa, 6-fosfato, y acá otro ATP, fructosa 1,6-bisfosfato. Aquí es donde la molécula se va a romper en dos triosas, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato va a transformarse con una fosfotriosa isomerasa en el gliceraldehído 3-fosfato. Y este gliceraldehído es el que va a la única oxidorreducción de la glucólisis. O sea, el único compuesto que puede sufrir una oxidación en este medio es el gliceraldehído 3-fosfato. Se oxida con una deshidrogenasa y se transforma porque el aldehído es un grupo funcional que cuando se oxida tiene bastante energía, suficiente energía para formar una unión de alta energía de tipo anhídrido. Anhídrido mixto. ¿Por qué mixto? Porque está entre el ácido glicérico, entre el ácido 3-fosfoglicérico y el ácido fosfórico. Esta entonces, que es el 1,3-difosfoglicerato, ahora tiene la posibilidad de entregar este fosfato al ADP. Como son dos moléculas, porque de aquí en adelante son dos los que van a continuar, entonces van a ser dos los ATP que se van a formar. Y ahí, de vuelta, tenemos el resto de la transformación. Ahora bien, ese compuesto final, que es el piruvato, no se queda ahí. No se queda en el citosol.
pasa a la mitocondria en los casos en que el sistema es aeróbico. Pero ¿qué pasa si tenemos un medio anaeróbico? Es decir, estamos, en lugar de estar en un animal, en la célula de un animal, estamos en la célula correspondiente a una levadura o a una bacteria. En ese caso, puede ser perfectamente un proceso anaeróbico. ¿Qué significa anaeróbico? Que no hay oxígeno para reoxidar el NAD reducido. No hay oxígeno, y si no hay oxígeno, no hay cadena respiratoria. Y si no hay cadena respiratoria, ¿dónde se reoxida el NAD? Se reoxida en un proceso que está perfectamente ligado al resto de la glucólisis. O sea, la glucólisis anaerobia implica que ese NAD reducido va a ser reoxidado gracias a la reducción del piruvato. Si el piruvato se reduce gracias a los protones y electrones que le entrega el NAD reducido. Y el NAD se va a oxidar. Pero el piruvato ya no va a ser piruvato. ¿Qué grupo funcional va a sufrir la oxidorreducción? El carbonilo. ¿Y un carbonilo a qué se reduce? A alcohol. Y entonces acá tenemos la molécula que se va a formar, que es el lactato. Es el ácido láctico. Hay bacterias lácticas que obtienen toda la energía, digamos, a través de la glucólisis, pero el piruvato se transforma en lactato. Y de hecho, el NAD, oxidado nuevamente, vuelve al proceso inicial. Es decir, ¿a dónde? A la oxidorreducción del gliceraldehído 3-fosfato. Podría ser una levadura. Entonces, en lugar de esto, lo que tendríamos es, a ver si la tenemos acá. ¿Es lo que decía ahí los lanzaderas? No, la lanzadera es otra cosa. Ah, es otra cosa. Ya la vamos a mencionar. No se apresuren. Fíjense acá. Tenemos, acá está la glucólisis en anaerobiosis que da el lactato. Pero hay otra posibilidad. En lugar de lactato, podría dar, y tendría que estar por acá, acá. Piruvato puede dar lactato, puede dar etanol y dióxido de carbono, o bien puede entrar a la mitocondria y dar acetilcoenzima A más dióxido de carbono. Y esta acetilcoenzima A ingresar al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Entonces, esto lo vimos. Esto vimos hasta acá, todavía no sabemos cómo se llega a acetilcoenzima A, pero el piruvato puede descarboxilarse. Si se descarboxila, queda en etanal. ¿Qué es el etanal? Es un aldehído, y ese etanal, en presencia de
se va a formar en presencia de NAD reducido que pasa a NAD oxidado, se va a formar el etanol. O sea, etanal era el aldehído, etanol es el alcohol. ¿Quién lo reduce? El NAD reducido, que viene ¿de dónde? De la reacción de la glucólisis, la oxidación que tenemos acá. O sea, el piruvato tiene diversos destinos posibles. Por una parte, en aerobiosis, acetilcoenzima A, e ingresar a el ciclo de Krebs, es decir, metabolismo terminal. Por otra parte, puede dar etanol en las levaduras, ¿m? Y puede dar en las bacterias lácticas ácido láctico. ¿Queda claro eso? ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Sí, Bien. profe. Entonces, hay diferentes posibilidades y todas están relacionadas. La fructosa puede venir de la fruta y engancharse directamente en la fructosa 6-fosfato utilizando un ATP. Fructosa libre más ATP puede dar fructosa 6-fosfato y después seguir camino en la glucólisis. Glucosa puede venir del glucógeno, es decir, de ese polisacárido que va liberando glucosas para lo que sea necesario en el organismo. La galactosa, ¿de dónde viene? De un disacárido. ¿Cuál es el disacárido que tiene galactosa? La lactosa, o sea, a partir de la lactosa, por hidrólisis se obtiene galactosa más glucosa. La glucosa sigue el camino normal. La galactosa se transforma en glucosa 1-fosfato y perfectamente puede seguir el camino de la glucosa 1-fosfato que viene del glucógeno. O sea, todo está perfectamente enganchado y además tenemos la posibilidad de que el glicerol, que ¿de dónde podrá venir el glicerol? A ver,